Así que estamos ahí, estamos mejor. ¿Ves? Ya no estoy. Y nada de eso, estoy ahí cojeando nada más. Tú sabes, estamos sobreviviendo. Me gozo. Edri, ¿te dijeron de viaje a Cuba en diciembre? ¿No te han hablado? Dale. Esto. Lo que pasa es que estamos planificando con Sanquero hacer una actividad en diciembre. Hay un festival que es como la fiesta de las calles San Sebastián en Cuba. Y pensamos llevar un equipito de Sanquero. Así que mantenerlo en oración. Obviamente, ¿qué edad tú tienes? Ya lo tiene que ir con papi y mami. Papi y mami más si quieren. Pero los de 18 para abajo van a ir. Entonces, hay una fiesta que se llama la fiesta de la Canchanchara. Es la fiesta más grande y como en Cuba no hay nada que hacer, ese día bajan de todas las ciudades y se meten miles de personas. Y estando Yoli y yo sentados este diciembre pasado, estuvimos celebrando unos días de vacaciones en Cuba. Vimos esa multitud de gente y Yoli dice, mira, los muchachos sanqueros aquí están al palo. No puedo decir muchos detalles porque están papi y mamá, pero lo único que no están aprobados por ley. Así que tenemos que hacerlo rápido y conciso y allá vamos. Estamos planificando en diciembre hacer un grupito, a la primera vez un grupito evangelístico, pues nosotros a Cuba no vamos a evangelizar, vamos a ayudar a la iglesia que evangeliza, pero en diciembre ellos le tienen miedo, la iglesia, y yo los reté a que fueran con nosotros a la fiesta de la Canchanchara, hacer las letras allá, el Cristo te ama y formar el revolú. Así que está pendiente de lo que vamos a estar haciendo. Sí, en el 92, Panamericano, la historia fue cuando las catacumbas fueron escondidas con el hermano Andrés y se pudieron introducir y con las sábanas de los hoteles escribieron las letras Cuba, Cristo te ama y salió en el Granma criticando, pero el Granma le hizo promoción. Todo el mundo vio que Cuba, Cristo lo amaba. Así que tremenda cosa. No te preocupes, yo lo cojo ya mismo. Así que vamos allá. Detallitos que le estaba diciendo a Chepi, de los anuncios. Los miércoles, empezando el miércoles que viene, vamos a enseñar algo ahora que estamos tratando en todos los cultos, darle énfasis, que es el proyecto de apadrinar a un niño en Cuba. Y de los miércoles vamos a estar haciendo los bultos que faltan. Así que voluntarios, principalmente los jóvenes que están de vacaciones, desde 9:30 de la mañana hasta 3:30 de la tarde, vamos a estar preparando los bultos que vamos a llevar en el viaje de agosto 8. Así que para los que quizás no tuvieron el domingo pasado, levantamos dentro del proyecto de Cuba un proyecto para apadrinar niños, largo, corto. Nos encontramos después de varios años de estar yendo a Cuba que los nenes no van a la escuela porque no tienen dinero para las meriendas, que tampoco no hay merienda. No es que no tienen el dinero, es que no hay merienda. Y ni los papás tienen comida ni los nenes pueden ir a la escuela por la merienda. Y lo otro es que no tienen, los poquitos que iban con un bulto roto. Las páginas ellos las hacían de papeles y las pegaban y las cosían. Y nos dimos cuenta de ese lado que nosotros no estábamos atendiendo. Y ahí se nos metió en el corazón crear este proyecto. ¿Está por ahí? Entonces en agosto vamos a enviar 50 niños a la escuela apadrinados por nosotros. Ya hay 45 niños apadrinados, quedan 5 espacios. No hay ninguno de la catacumba de Cagua, rompa eso, usted sea el primero. Bueno, hay uno de la catacumba de Cagua, pero queremos que los otros 5 sean de aquí. La idea es que por $25 al mes, usted va a proveer la merienda, el uniforme de un año, los zapatos de un año y las meriendas de 3 días nada más porque el dinero no da para más. Las meriendas las compramos ya en fe porque costaban, había que hacer 2 compras al año y costaban $4,000 y pico. Y las compramos a crédito
La compramos en Turquía a través de una amistad eso no se puede traer de Estados Unidos. Las compramos a través de Habana. Así que ya compramos los bizcochitos que son orgánicos, 100% naturales, y los juguitos que va a ser para solamente 2 días. No tenemos para los 5 días. Cuando el proyecto crezca y tengamos más niños y podamos amortizar el costo o aumentarlo, esperamos que amortizarlo porque las cosas están difíciles para estar sacando mucho dinero, podamos añadirle un día, 3 días de merienda. Así que gracias al Señor ya hay 45 niños apadrinados, quedan 5. De haber más, aumentaríamos el número de niños, porque tenemos las misiones de Trinidad, que son los que saben San Pedro, Feneta y Condado. No tenemos niños de ahí porque era mucho, pero si surgieran niños aparte de los 50, cogeríamos niños de las misiones. Así que apúntese. Hay 3 maneras de ofrendar. Usted apadrina un niño, usted le compra un par de zapatos al año nada más. Tenemos los size, son negros y tenis, pero de buena calidad. Queremos que sea de buena calidad, porque por eso lo estamos llevando de aquí, porque los que venden allá a los 3 semanas se les rompen. Entonces vamos a llevar tenis buenas. Así que hicimos un deal con Foot Locker, que nos las está vendiendo bajo costo, pero si usted las quiere comprar, solamente tiene que llamar ahí y le dan el size y que sea un tenis negro. Las camisitas nosotros las mandamos a hacer en Cuba y la comida la compramos en Habana. Así que ya eso está cuadradito. Usted lo que tiene que llamar esos números. No llame el mío. Yo dije que lo quitaran y pusieron el mío. Yo estoy más perdido que un juez visco. Hay otros que trabajan eso. Llame a la hermana que está abajo, que ella es una de las líderes del comité, y hay otra que es la esposa de Juan. Ellas son las líderes de ese comité, que aunque no son de la Catacumba, se unieron a la Catacumba para trabajar este proyecto. Son de la Iglesia de Dios, Mission Board de Gurabo, y ellos van a estar y están bien involucrados en todo esto. Amén. En julio vamos a estar aquí 4 días, lunes, martes, miércoles y jueves. Necesitamos voluntarios. Tenemos 6 o 7 voluntarios, jóvenes del ministerio que hicieron la misión local el año pasado, y realmente 4 ya nos dijeron que sí. Pero nosotros vamos a estar regados en proyectos aquí en la Catacumba. Vamos a terminar de detalles de pintura que quedan allá arriba en el 2º nivel, que es el famoso hub de misiones para recibir misioneros. Pero también vamos a estar haciendo casas en la comunidad. 6 casas tenemos pendientes este mes para gente mayor, pues pintar, limpiar y evangelizar. Y vamos a salir a evangelizar 2 veces en semana. Así que todo el que esté libre en verano o el que pueda donar 1 o 2 días, véngase. Vamos a estar desde el 1 de julio hasta el 30 de julio. Vamos a estar 4 días. El único día que no vamos a estar es viernes, que es el día de ellos de salir a la playa, pero si usted quiere ir de voluntario y acompañarlo, también necesitamos gente que los acompañe a la playa. Así que siempre es un mes bien intenso, súper intenso. Necesitamos gente voluntaria que ayude, que venga. Hay una mesa que preparamos, la mesa de la bendición, Candy le puso el nombre. Hay que estar pendiente a que los muchachos la mantengan limpia. Alguien que esté pendiente a que tengan limpia la catacumba cuando se vayan, que eso hay que estar detrás de ellos para mantener la catacumba linda. Así que necesitamos voluntarios que lo que sea venir aquí a servir y estar pendiente a los chicos. Amén. En agosto 8 al 16 estaremos en Cuba. Hay 2 hermanos de la Catacumba de Cagua, que es el hermano Kevin y yo, que vamos a estar en este viaje. Vamos 25. Es el grupo más grande que ha ido desde que empezamos en Cuba hace 2016. Así que oren mucho por eso. Va a estar corriéndose 4 proyectos a la vez, entre ellos una escuela de misiones que empezó hace 2 meses. Está corriendo un proyecto eléctrico, que eso es importante. Chepi esta semana nos va a pasar el brochure. Lo digo aquí para pillarlo, ¿verdad? Porque vamos a pasar el brochure para que se acuerden de la fecha,
porque necesitamos levantar $12,000 de ofrenda para este viaje. Aparte de lo que nosotros ponemos, los proyectos se nos van $12,000 y hasta ahora tenemos 0. Así que tenemos 2 meses para levantar 12,000. Usted está ahí. Está bien, me gozo con el chavito misionero, pero necesitamos los cientos de dólares misioneros. O sea, es un chavito y mete un cheque de 500 o algo así, porque necesitamos $12,000. Se van a llevar 7, ¿cómo se llama eso? Power supply o inverter solares para los 5 líderes y 2 iglesias. Es un proyecto que también es bien ambicioso. También ya salimos a comprarla, nos las compran en Miami y nos las entregan a través de Panamá. Así que necesitamos levantar $12,000. Anteriormente en todos los viajes hemos levantado más de 15 o 16. Así que a nosotros cantidad de dinero no nos tiemblan en la rodilla. Sabemos que Dios toca a la gente que tiene que tocar. Pero llevamos eso, vamos a hacer una escuela de misiones, vamos a estar en construcción también, terminando unos proyectos de baño que estamos haciendo allá. Hicimos 7 baños y vamos a hacer 2 o 3 más. Así que sea bondadoso de una buena ofrenda, ¿verdad? Para que podamos llenar esa responsabilidad. O si no, mire, adopte a Kevin, no de más nada. Adopte a Kevin, que ahora tiene un solo trabajo, dejó uno para poder dedicarle más tiempo al Señor y a la catacumba. Ya lo estoy citando aquí en la semana. Pero tiene un solo trabajo, así que va a pujar ese viaje. Cada viaje de cada uno de nosotros tiene que pagar $1,400 para ir a Cuba. Así que adopte a Kevin, ¿verdad? Si no quiere dar en Cuba, adopte a Kevin y le ayuda para poder ir al viaje. Así que amén. Ore por todo ese verano, por todas las cosas que hay que hacer y involúcrese, hermano, de alguna forma. La famosa frase de Candy, ¿cuál es? Uno van con los pesos y otros van con los pasos. Gloria a Dios, ¿verdad? No todo el mundo puede salir, pero todo el mundo puede. Y otros oran. Hay unos que nosotros siempre que estamos en esos viajes sentimos los hermanos, ¿verdad, Kevin? Orando. Esta vez añadimos otro proyecto nuevo. Yo no sé a quién se le ocurre esas loqueras. Vamos a estar en Habana. En Habana comenzamos ahora porque encontramos que estando en Habana, entrando y saliendo, la cantidad de niños que viven en los edificios abandonados son grandes. Y ahora vamos a atenderlos oficialmente. Ya se acabaron los paris de los hermanos que le dábamos el día de descanso en Habana. Ya no hay día de descanso. Vamos a ir a Habana y Kevin va a dirigir ese proyecto. Vamos a estar atendiendo a los niños huérfanos de las calles de Habana. Así que ore por eso, ¿verdad? Que podamos dividirnos en cantitos y hacer todas esas cosas que están en el corazón. Amén. Pero vamos a orar, vamos a la palabra, vamos a ver qué el Señor nos quiere decir en su palabra. Y vamos a orar para que nuestro corazón se abra. Yo siempre he dicho, ¿verdad?, que la bendición de Dios tú no tienes que pedirla, es gratis, siempre está. Lo que nosotros tenemos que orar es que nuestro corazón es como un vaso, que si no está boca arriba, la bendición de Dios pasa por él y tú no la coges. Así que la oración es para nosotros, para que podamos recibir socorro. ¿La qué? ¿La qué? ¿Verdad? Gracias, Socorro, por decirlo. Mandamos un anuncio de que íbamos a recoger una ofrenda para una oveja de nosotros que se va para las misiones locales y no ha podido completarla. A final del culto, usted va a venir aquí, todos vamos a venir. Y los que puedan ofrendar es para nuestra famosa y querida y amada Micaela, que ahora mismo está en Sidra, pero son de Cagua. Y, ¿verdad? Me enteré porque yo trabajo en las finanzas de las misiones locales, que ella no ha podido pagar porque no tenía el fondo. Así que le dije a Candy, vamos a levantar una ofrenda porque ellos están prestados en Sidra, ¿verdad? Pero siguen siendo ovejas de aquí. Así que cuando se acabe el culto, Micaela es la hija de Luis, que no lo conoce, y de Raquelita, que están pastoreando en Sidra, pero nacieron y fueron criados aquí en esta catacumba. Así que Micaela hace su primer viaje misionero
empieza el Día de los Padres y todavía no ha podido pagar por sus asuntos, ¿verdad? Así que nosotros vamos a traerle una buena ofrenda. Así que al final del culto no se vaya sin poner una ofrenda para Micaela en la casa. Ponla por ahí para que los hermanos la vean ahí. Ponla acá, mundo. ¿Verdad? Así que nos gozamos. Y vamos a orar, inclínese tu rostro y como le dije, vamos a coger, Señor, cójame la copita y ponme la boca arriba. Que a veces uno llega con tantas cosas en la mente y tanto rollo que se nos olvida que nuestro corazón tiene que estar dispuesto a recibir, porque el Señor siempre de alguna otra manera nos está dando y nos está bendiciendo. Sí, Señor, te pedimos, Dios mío, que abra nuestro corazón y nuestra mente, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, y te pedimos que nos hable, Señor, a través de la palabra, Dios, y nos dirijas a hacer tu voluntad. Señor, quita de la mente todo asunto que no sea esto, que momentáneamente podamos poner nuestro corazón y nuestra mente en ti, porque sabemos que tu palabra no regresa hacia ti vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Te pedimos que obre, Señor, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Chepi excusó a su amada que está en misiones, ¿verdad? Yo excuso a la mía que está de graduación. Esa se queda con el corazón aquí, pero hoy es la graduación de la escuela de medicina y ella es la que se encarga de hacer la graduación de la escuela. Así que, amén. Ahorita, en algún momento, cierre también sus ojos y vamos a hacerlo ahora. Vamos a orar por las dos. Vamos a orar por básicamente hoy comienza Tati. Yo sé que su marido, por lo menos yo también constantemente la llamo y hablo con ella y a veces pues me llevo la carga de ella, así que es fuerte, el verano para ella va a ser bien fuerte, ya lo es, ¿verdad? Y dejar a su maridito solo, la catacumba, que ella pues tiene mucha carga por nosotros, pues vamos a orar por ella. Y Yoli, que le salga todo bien, ella va tensa, porque cualquier issue que la grabación salga mal, pues ella siente la carga de ella. Así que oramos por nuestras dos líderes, ¿verdad? La que está en YouthWorks, trabajando con los grupos que llegan hoy, y Yolita, que está en la graduación de la Escuela de Medicina. Sí, Señor, y son nuestras líderes, Señor, y tenemos la responsabilidad de orar por ellos, como enseña tu palabra. Te pedimos por ambas, por Tati, Señor, que comienza hoy ese proyecto de todo el verano, Dios mío, y toda la carga de todo lo que está pasando en todos lados, ella la siente, Dios. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con ella, ayudándola, Señor, dándole ánimo, Padre amado, Señor, y toca a nosotros, su iglesia, para que siempre estemos en contacto con ella, animándola, Señor, y más cuando la cosa se pone difícil. Te pedimos por Yoli, la graduación, que tu nombre sea glorificado siempre. En algún momento en la graduación ella trae tu palabra, Padre, que llegue al corazón de todos esos muchachos que hoy se convierten en médicos oficialmente, que, Señor, abracen, Señor, las promesas tuyas y sean de bendición. Y como decía Chepi, en tiempos difíciles y viviendo la isla, gente que traiga algo diferente. Te pedimos por ella, bendícela y úsala en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que busquen Juan el Evangelio, capítulo 15. A buscarlo sin los lentes. Juan capítulo 15. Si lo puedes poner por ahí, los muchachos, entonces avanzamos un poquito más. No tiene que estar buscándolo acá. Versículo 11. Capítulo 15, versículo 11. Quiero leerlo. Dice: el Señor, básicamente el contexto de lo que el Señor
le está hablando en este texto es cuando el Señor habla de la vid verdadera. Y está hablando de lo importante que es que permanezcamos conectados al Señor. Y el verso, ¿verdad?, que cierra este mensaje, yo no voy a hablar de la vid verdadera, eso en otro día y lo hemos hablado ya y lo hablaremos en el futuro. Pero quiero hablar del último texto de lo que el Señor implicó cuando lee en el versículo 11, que dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo esté cumplido. Es bien interesante porque la Biblia en varias ocasiones nos llama, ¿verdad? Y es la palabra que quiero que evaluemos hoy a través de la Escritura. Lo que significa y es el gozo del Señor. Me agarro y cojo pon con Chespi, que estamos viviendo tiempos bien turbulentos. Los que están, ya yo no sé ni, tratando de evitar ver muchas noticias, porque si pongo las noticias en Estados Unidos, lo que se está viendo ahí es un caos total, ¿verdad? Principalmente lo que se ha levantado por la posición del gobierno con el asunto de la inmigración, que hay que sacar a todos los inmigrantes, ha sido de mucha crítica y crisis en los Estados Unidos. Nosotros tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? No somos ni demócratas ni republicanos, no seguimos partidos políticos, pero sí como creyentes estamos pendientes a lo que son injusticias, ¿verdad? Y son cantidades de casos donde originalmente se había hablado que la idea era sacar a los criminales de los Estados Unidos. Y esa era la prioridad, y de momento se ha descubierto que no, que la prioridad es sacar a todos los inmigrantes, algo que es sumamente difícil y complicado porque hay mucha gente que está en proceso, otros que ya tenían su ciudadanía, y en medio de todo esto sacarlo implica sacar a todo el mundo, los que son ilegales, los que han sido criminales, pero también los que están en proceso y los que hasta legalmente, con el caso de los casi 1.5 millones de personas que llegaron a Estados Unidos, pensé en los cubanos, pero más allá de los cubanos, que llegaron por un acuerdo con el gobierno y fueron aceptados como ciudadanos, ¿verdad? Y de momento el gobierno dijo que ya eso no es válido y los declaró que no son ciudadanos y hay que sacarlos. Gente que que hicieron su familia, entraron a las universidades, se casaron allá con americanas, tienen hijos, tienen casa, compraron, y de momento, de un día para otro, ya no son ciudadanos, entonces tienen que salir a la fuerza. Eso es lo que ha creado este caos bien grande que hay en los Estados Unidos. Mucha gente se ha levantado en contra de eso. Y entonces, pues, la nación está dividida. Una de las cosas más terribles es que se ha usado el evangelio, ¿verdad? Algunos para justificar, no sé cómo, que, ¿verdad?, los cristianos americanos, para estar bien, tienen que sacar a todos los que sean indocumentados. Y otra gran parte que dice que, ¿verdad?, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón al que ha llegado, al que es inmigrante y al que es pobre y tiene necesidad. Y esas dos facciones de evangélicos se han encontrado. Entonces hay una crisis social y hay una crisis de religión. Pero nosotros no podemos estar con los ojos puestos en la crisis. O sea, hay que realizar que tenemos una crisis y tomar postura ante las crisis, ¿verdad? Y quizás ser voz de los que no pueden hablar. Y déjeme decirle, la cosa llegó a Puerto Rico. El gobierno americano decidió meterse y sacar gran parte de la comunidad dominicana, bueno, toda la comunidad dominicana que no sea ya, que no tenga pasaporte, que esté en proceso, tenga green card, eso no importa. Entonces eso nos trae un conflicto a nosotros,
porque son nuestros hermanos en Cristo. Muchos de ellos están en iglesias convertidos, líderes, hasta pastores. Tuvimos una reunión de líderes hace un tiempito en San Juan. Fueron 150 organizaciones cristianas. Y entre ellas me di cuenta que había más de 20, 23 pastores dominicanos que todavía no tienen ciudadanía, pero como tenían visa y pues la iglesia, la Mission Board y otros, pues, lo aprobaron como pastores y son pastores y están sujetos ahora a deportación. Así que no solamente deportan a nuestros hermanos, sino que deportan a nuestros líderes y pastores. Eso pone a la iglesia en una posición, ¿verdad?, crítica. Y nosotros tenemos que estar bien cuidadosos. Yo no vengo a hablar de eso, solamente quería darlo como prólogo de la posición que nosotros como creyentes tenemos que tener ante esas cosas, ¿verdad? Ir más allá de la crisis, ir más allá de los bochinches que aparecen en la televisión y en todo. No es que no estemos pendientes a ellos, podemos estar pendientes a ellos, pero no se nos puede olvidar las verdades bíblicas que la Escritura nos ofrece y la posición espiritual que nosotros tenemos que tener la sabiduría de poder tener opiniones también y discrepar. O sea, yo puedo pensar una cosa y Candy otra, pero la Biblia nos llama a que a amarnos unos a otros, a que somos hermanos en Cristo, a que podemos tener diferencias bien grandes, ¿verdad? Y poder ser uno en Cristo Jesús. Así que tenemos que ver lo que se vive, pero tenemos que ver la postura espiritual que nosotros tenemos que tomar ante estas cosas y tener cuidado que el enemigo es el padre de la división y la discordia. Así que nosotros podemos disentir de algunos procesos. Yo en lo personal, no como pastor, en lo personal, no estoy de acuerdo que se saquen las personas indocumentadas así, ¿verdad? Yo siempre he dicho, si se va a ver una política de inmigración, debe hacerse en una mesa primero, llegar a unos acuerdos después, tener unas prioridades, pero entrar a palo a sacar gente, eso lo que produce es que el otro saque palos también. Entonces se forme la discordia. Pero los gobiernos no tienen que pensar como yo, y menos que el gobierno vigente en Estados Unidos entiende que hay que sacarlo de golpe y porrazo. La crisis ya está. La crisis se transfiere a la iglesia. Y la iglesia tiene que tomar postura no en la crisis, sino en la palabra. Y la postura conforme a lo que Cristo nos enseñó en la Escritura. Así que, ¿verdad? Habiendo advertido un poco de la crisis que se vive, vamos a ver lo que el Señor nos llama a vivir. Lo primero, ¿verdad?, que el Señor nos llama es a vivir en el gozo del Señor. ¡Wow! ¿Y cómo es esto? Viviendo en este revolú que se vive, tomando posturas ante crisis políticas y sociales que se vive. Voy más allá añadiendo lo que trajo Chespi, ¿verdad? Si le añade yo con lo de Estados Unidos, que nos afecta, porque nosotros estamos, ¿verdad?, bajo el sistema de colonia, pertenecemos en cierta manera a los Estados Unidos y cualquier cosa que explota allá, pues me afecta a mí. Y yo tengo que estar, y si afecta a la iglesia más, porque lo que afecta a la iglesia norteamericana me va a afectar a mí. Así que lo que pasa en Estados Unidos me afecta, después viene Chepi a traernos todo lo que está pasando acá. Y mi afecto va, ¿verdad? Porque las cosas en la calle están bien malas, la pelea a nivel político, social aquí también está bien fuerte. Pero entonces, de momento, tengo que volver y poner mis ojos en la Escritura. Y la Biblia, el Señor nos llama a vivir en el gozo del Señor. Así que aquí viene la primera pregunta que uno tiene que hacerse y puede sonar un poquito contradictoria. Yo puedo vivir en medio de tantas crisis y vivir como dice la Escritura. Yo vine para que el gozo mío sea manifestado en ustedes. Pero el contexto de ese gozo viene en una situación bien tensa, que es número uno, y no tensa, no es la palabra, crítica yo diría, porque Jesús trae el contexto del gozo en una actitud de servidumbre.
Él acaba de dar un testimonio de la posición del creyente, que nosotros no venimos a que nos sirvan, sino a servir. Y dice, yo he hecho todo esto y le lavé los pies a mis discípulos para que ellos entiendan que mi gozo se va a manifestar en ellos. Así que si analizas bien lo que el Señor le está diciendo, el asunto de vivir en el gozo del Señor implica hacer su voluntad, aunque muchas veces hacer su voluntad sea difícil. Así que nosotros nos enfrentamos en otra área, ¿verdad?, que es media contradictoria, que es el evangelio de la prosperidad. En Puerto Rico sigue siendo, y la gente lo anhela. Mira, es interesante, en Estados Unidos hay varias de estas iglesias que promueven el evangelio de la prosperidad, y la mayoría son suramericanos y centroamericanos, países ultra pobres, que el pastor que está a cargo, ¿verdad?, Guillermo Maldonado, hay 2 o 3 en la lista, Cash Luna, ellos le enseñan a la gente que si vienen a su iglesia, dan todo lo que tienen a la iglesia, Dios los va a bendecir. Entonces la iglesia se llena de gente en necesidad, porque le está ofreciendo algo que todo el mundo anhela, y es salir de la pobreza. Entonces son iglesias de millones de personas que lo poquito que tienen se lo tienen que dar. Lo único que a mí me asombra es que esa gente ve al pastor viviendo como un multimillonario y siguen dándole, porque no le están dando para que él sea multimillonario, le están dando porque el evangelio que está predicando es: tú das, yo recibo, pero la bendición en algún momento dado en la vida, en la bendición te va a caer a ti. Y la gente en esa esperanza y en ese evangelio falso que le presentan, la gente pues se vuelca a dar, ¿verdad?, para todo eso. Y en cada culto yo estaba leyendo que recogen cientos de miles de dólares. Entonces a veces me rasco la cabeza, como ustedes saben que yo me hago cuando estoy preocupado. Y cada vez que tenemos un proyecto misionero tenemos que rascar el caldero para conseguir un par de miles de dólares para bendecir gente que sí está en necesidad, que nadie, ninguno de los líderes, ¿verdad?, se hace rico con esa cantidad de dinero, y pasamos muchísimo trabajo, pero la gente, porque hay una necesidad de que la gente la suple mal, y ellos piensan, ¿verdad?, que el dar a estas iglesias, pues eso te trae el gozo. Lo que pasa es que su crisis financiera sigue igual o peor, ¿verdad? Y cuando el Señor habla del gozo, está hablando en un contexto de servicio. O sea, le está, después de demostrarle a través de lo que Él hizo con los discípulos, le está diciendo: todas estas cosas yo se las enseño para que tengáis el gozo del Señor. Un poquito más adelante, Mateo capítulo 11, le da más luz a esto que estamos hablando. Mateo capítulo 11. Ahí está. ¿Lo tienen ahí? Mateo capítulo 11. Verso 28. Dice, verso 28. Acá, en la otra página. Ponlo allá, que mi Biblia, por alguna razón, se perdió Mateo. No, dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hasta el 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el Señor en varias ocasiones, no solamente uno, le está dando la forma de nosotros poder vivir en el gozo del Señor.
Y siempre utiliza la frase, venid a mí, los que estéis cargados, los que estén cansados. Pero entonces le añade algo al venir a Cristo, que es bueno darle un poquito de pensamiento. Dice, venid a mí y llevad mi yugo sobre vosotros. Entonces aquí vemos, primero el Señor nos ofrece vivir en el gozo de Él. Lo ofrece en el marco de la humildad y la servidumbre. Y le añade que su yugo, que hay un yugo, es fácil, pero que su carga es ligera. Así que nosotros vamos a ver a través de la Escritura que el Señor dice, con estar y vivir en el gozo del Señor hay un sacrificio. Pero el sacrificio no es servirle a Cristo. Servirle a Cristo es fácil. El yugo va más allá de vivir el Evangelio, porque el Señor viene a llevar nuestras cargas, lo vemos a través de la Escritura. Sino el yugo se transmite a través de una carga que ya nosotros en nuestra naturaleza tenemos. Que nosotros vivimos de una manera, y cuando vamos a vivir en la manera en que Cristo nos dice que vivamos, ese es el yugo. Es el conflicto que tenemos de buscar de Dios. Y yo no sé si usted se ha encontrado con gente que dice, yo sé que tengo que buscar de Dios, pero qué difícil se me hace buscar de Dios. Hay gente que a mí me dice, yo voy a la iglesia, a Tolen, pero yo no tengo una relación con Cristo. Se me hace difícil, viste, que el yugo no está en nosotros buscar de Dios. El yugo está en esa naturaleza humana de no buscar de Dios. Yo por muchos años, ¿verdad? Aparte de mi trabajo en la farmacéutica, siempre me gustaba dar clases, y la clase que di aquí por muchos años era la clase de física. Me encanta la física. Y en una de las áreas, quizás Ernesto, que trabaja con materiales, porque entra entre física y entra entre mecánica, pero existe lo que se llama la fricción. Y cuando yo le enseñaba a los estudiantes qué es la fricción, yo le explico, ¿verdad? La definición de fricción es cuando hay dos fuerzas que se encuentran. Y esas dos fuerzas que se encuentran producen una tensión. Esa tensión se le llama fricción. Y esa fricción en la Biblia, yo la llevo a la Escritura y le enseñaba a los nenes, la ven a través de nuestra vida espiritual. Nosotros queremos buscar de Dios, pero el mundo va del otro lado. Y como el mundo va del otro lado, hay una fricción natural, es más, si lo lleva al término bíblico, hay una aflicción, no solamente fricción, una aflicción en nuestra naturaleza humana a que va en contra de buscar de Dios. Es que no hay que abrir más que la Biblia en los primeros libros, en todos los libros, pero solamente como ejemplo en los primeros libros, que desde que el Señor creó a Adán y Eva, ese sistema de fricción existió. Esa naturaleza de ir contrario a la dirección de Dios existe en nuestra vida. Repasando el principio, el Señor nos habla de que vamos a vivir en su gozo. Su gozo implica negación. La negación es ir en contra de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y eso produce fricción, que es una fuerza contraria. El Señor crea a Adán y Eva. Vivían una chulería de romance con el Señor. Dice que ellos vivían ennuditos en pelota. Eso implica que no había vergüenza, que no había pecado, que no había que estar escondiéndose, ¿verdad? Ya no podemos andar por ahí en pelota. Pero ellos andaban en pelota en el Génesis. Y el Señor le ministraba. Y hablaban con el Señor cara a cara. O sea, un cuadro más brutal que ese. En cuanto a vivir en el gozo del Señor, no había semejante. Y aún así, el pecado que entró fue contrario a la voluntad de Dios. Y ese fue el resultado. En la naturaleza humana hay una tendencia a ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, eso no lo podemos evitar. Yo no puedo decir voy a vivir en el gozo del Señor y no sentir los efectos de la fricción de mi naturaleza humana
con la naturaleza de Dios, la voy a vivir todo el tiempo. Por lo tanto, el gozo no va a depender de esa fricción va a estar ahí. El Señor le cambia el nombre, ¿verdad? Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque eso es contrario a la voluntad de Dios. Enseguida después el Señor los castiga, los manda, se van a vivir por los campos y allá forman los corillos. No te preocupes, Néstor. Déjame sacarlo del medio porque voy a estar tumbado. Y enseguida el hombre empieza a quejarse de Dios y a hacer cosas que a Dios no le agradaban. El Señor los miró y le dije, ¿qué pasó aquí? Si yo les di el camino de la bendición, les enseñé a través del castigo, porque yo imagino que los hijos después de que Abel murió, tenían más hijos, fueron los que se regaron por toda la tierra, y abuelos tienen que haberle enseñado a esos nietos. ¿Usted sabe lo que nos pasó a nosotros? Por no hacer la voluntad de Dios. Así que por falta de consejo, y más ellos que lo habían vivido, nosotros fuimos sacados del paraíso y fuimos regados en la tierra. Y los nietos, ajá, sí, a ustedes les pasó eso. Está bien, esa es la experiencia de ustedes, pero yo quiero vivir la mía. Y esa es la naturaleza de nosotros, de siempre ir a la contraria. Tanto así que el pecado se regó y el Señor tuvo que mandar un diluvio, eliminar el 99.9 de la población del mundo, y sacó una familia fiel, que era la familia de Noé, y los salvó, los bajó del arca, ¿verdad? Fieles, no hicieron más que tocar el pie en la tierra. Se cree Dios que me va a mandar agua otra vez. Yo voy a hacer una torre bien grande, pues si acaso cae el agua, yo me salvo. Mira la mente, tú sabes, acabando de bajar del arca, y ya estaban yéndose en contra de la voluntad de Dios. El Señor le dio ir por todo el mundo, poblar la tierra, multiplicar, la misma enseñanza que le dio a Adán y Eva. Vayan por todo el mundo y vivan en comunión conmigo. Ya ustedes vieron lo que significa no vivir en comunión conmigo. Sacamos a tu abuelo del paraíso, después tuve que mandar agua para todo el mundo. Y aún así, en toda la Biblia, el hombre persiste en no hacer la voluntad de Dios. Un poquito más adelante, en Mateo 7, adelante. Mateo 7, versículo 14 dice: ¿qué está? Dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la hallan. Entonces, seguimos definiendo un poquito, ¿verdad?, lo que la Biblia le llama su carga, llevar su carga. El Señor la define como una puerta angosta. Fíjate que todavía el problema no es Dios, ni es Jesús. ¿Por qué puerta angosta? Él lo explica. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Y muchos prefieren el camino ancho al camino finito. No porque Dios no sea su gozo, sino porque mi naturaleza siempre es irme, ¿qué?, en contra de la corriente. Y aquí volvemos a encontrarnos con una actitud contraria a lo que Dios, ¿verdad?, nos ofrece. Cuando la Biblia habla de esa carga del cristianismo, tiene que ver con mi actitud, tiene que ver con mi tendencia a ir en contra de lo que Dios establece. Me encanta un poema que escribió Santa Teresa de Jesús. Yo la cito mucho a ella porque ella escribía mucho sobre la relación de Dios y ella. Pero hay uno bien
famoso, una partecita que dice que el corazón del hombre se llena solo con la eternidad. O sea que nosotros podemos tratar de buscar ese gozo de 1000 formas diferentes, pero el gozo del Señor llega a nuestro corazón cuando nosotros hacemos su voluntad. Pero hacer su voluntad va en contra de nuestra naturaleza humana, porque el pecado ya mora en nosotros y una tendencia de hacerlo. Por eso Jesús constantemente les dice, y ese es uno de los textos, yo soy la puerta, pero la puerta, el hacer la voluntad de Dios para la gente es estrecho. Y si lo llevamos a nivel de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué tanta gente sigue en tanta poca vergüenza? Pues porque la puerta que se les abre a mucha gente es ancha y ofrece y da, y esto es lo que implica ser la iglesia de Cristo. Algunos alegan que si tú eres de la iglesia del Señor tienes que vivir acá en prominencia, somos las prioridades, y el Señor está diciendo, no, espérate. El vivir en gozo es vivir en contra de lo que el mundo establece. Entonces, yo quiero acercarme a Dios y quiero vivir en el gozo del Señor. Tengo que tomar decisiones en mi vida que muchas veces son difíciles de tomar. El compromiso mío con el Señor no es fácil, pero no por el Señor. Si el Señor me la hizo facilita, esto es por gracia. Hay gente, ¿verdad?, que mencionan del libre albedrío. Y la realidad es que la gente no busca de Dios, no necesariamente tomando en efecto el libre albedrío, sino que la Biblia añade y dice que nosotros estamos esclavizados al pecado. Mi naturaleza está esclavizada a hacer el mal. El yugo difícil es que mi vida no está a favor de hacer la voluntad de Dios. Lo más fácil es hacer lo que a mi carne le gusta. Y eso es lo que es difícil. Eso es lo que hace esta puerta angosta. Yo ir por encima de lo que mi cuerpo le gusta, mi naturaleza le gusta. Y trayendo como prólogo un poquito la situación que nosotros vivimos como país, que esa es la realidad, pero la vida en el Señor va mucho más por encima de esa realidad. El Señor dio las bienaventuranzas. Usted no ha leído con detenimiento las bienaventuranzas. Siempre empieza, ¿verdad?, en una de las versiones se lo dice más fácil. Bienaventurado implica felices. Entonces empieza a definir la felicidad humana desde la perspectiva del Señor. El gozo del Señor desde la perspectiva del Señor. ¿Se acuerdan el verso 3 o la primera bienaventuranza? Que bienaventurados los pobres de espíritu. Felices los pobres de espíritu. Felices aquellos que reconocen, eso es lo que significa pobres de espíritu, que reconocen que lo único que llena mi vida es el Señor. Eso es ser pobre. O sea, que yo tengo una necesidad espiritual. Y si yo reconozco esa necesidad espiritual, la Biblia me dice, felices son aquellos que reconocemos que tenemos una necesidad espiritual. Y que lo que me acerca a Dios a mí es mi necesidad. Porque la Biblia dice que nosotros no buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Significa que la bendición de Dios está gratis para el que las quiera. Es que nosotros digamos, yo quiero esa voluntad de Dios en mi vida. Así que yo diría que uno de los primeros escollos que el hombre tiene para ir en contra de la voluntad de Dios es la altivez. El no reconocer que yo necesito del Señor. El no reconocer que estoy mal. Yo no sé usted, pero yo tengo mi rutina en la mañana de oración y casi siempre es la misma. Yo creo que se la dije los otros días en la clase que estábamos dando aquí. Yo más o menos, ¿verdad? Porque sé de dónde yo tropiezo.
pues más o menos, pues empiezo mi oración, después dejo que el Espíritu me dirija, porque lo dice la Biblia, que el Señor nos guía en la oración. Pero la primera parte siempre es tratar de reconocer dónde yo pequé el día anterior, porque con mejor que yo sea, mi vida está en mi naturaleza no hacer la voluntad de Dios, hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Y por lo menos yo, y se los recomiendo que lo hagan, porque la naturaleza de nosotros nos lleva, hay un sentido de altivez, yo estoy bien, no necesito, me siento lleno espiritualmente. Y el Señor habla, bienaventurados los humildes, los pobres, los que tienen necesidad, los que atraviesan una puerta que es difícil, porque atraviesan una puerta que va en contra de mi voluntad humana. Y eso yo lo expreso en una oración por la mañana. Y le digo, Señor, de verdad, no lo tengo que decir aquí, ¿verdad? Porque es personal, pero allá, en mi intimidad con el Señor. Señor, necesito hacer un inventario del día. ¿Qué yo hice mal? Y empiezo con la más cercana, a mi mujer. ¿Cómo yo le fallé a Yoli? ¿Dónde yo no fui el esposo que tú quisieras que yo fuera? Trato de empezar con la familia. A veces a mitad de oración ya el Señor me ha dado una pescosa. Y yo digo, wow, yo le he llamado. Yo tengo tantos hijos que se me olvidan algunos a veces. Y tengo que llamarlos porque siguen siendo mis hijos aunque vivan lejos. Y de momento digo, wow, yo llevo una semana y no he llamado a Jainin. Ahí cuando le estoy preguntando al Señor qué yo he hecho mal, porque yo sé que mi tendencia no es hacer lo correcto. Y en Deuteronomio, y saben que yo lo digo mucho, la Biblia me llama a mí a enseñarle el Evangelio a mis hijos. No le pone edad. No dice cuando tengas 18, 19, 20 te chavaste, 21, 22, 23. El Señor le dice en Deuteronomio a ellos que te tienen que llamar la atención y decirle, esto es lo que dice el Señor. Y yo tengo que hacerlo. Entonces, cuando acabo con los hijos, empiezo con las nietas. Porque se los tienes que enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Tengo que llamar a Lola, tengo que llamar a Casey. O sea, ese es mi yugo. Pero es fácil en el Señor. Mi yugo es hacer su voluntad. Su voluntad es enseñarle la palabra a mis esposas, a mis hijos y a mis nietos. Y después a los hermanos, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En este caso, nosotros en la catacumba nos dividimos. Me toca a mí estar pendiente a mis líderes y a mis líderes estar pendiente a sus líderes. Y sus líderes estar pendientes y estar seguros que todo el mundo esté cubierto. Y yo he llamado a Mundo, ¿verdad? O he llamado a Candy, o he llamado a Tati. Eso me toca a mí y tengo que hacerlo. Tienen libertad para el día que yo los abandone. Ustedes dicen, tú no me estás llamando, tú no me buscas. A veces Candy puede dar fe, a veces la llamo con cosas importantes y a veces una sanganada. Candy, voy para allí, voy para la oficina de agua, y no sé. Yo a veces pienso que dirá Candy, que yo le dejé esta bobería. Pero es mi oveja. Y a Mundo, ¿por dónde va? Siempre me dice lo mismo, aquí en el tapón. Y él me dice, la contestación de Mundo es la misma siempre. ¿Qué tú haces? Aquí en el tapón. Está bien, yo me lo imaginaba, por eso te llamé. Si está en la oficina lo dejo quieto. No, si está en el tapón le doy conversación. Pero la Biblia me llama a amar a mis prójimos y a estar pendientes unos con otros. Y así cada uno de ellos tiene su equipo, tiene su ministerio, tiene su grupo. Entonces cuando yo voy a la presencia de Dios, Señor, tú me mandaste a cuidar a mí, empezando por mi familia, lo hice mal. Y le pido perdón. Y me arrepiento porque a lo mejor no. Y se complica porque tengo mi mamá viva. Todavía la tengo viva. Y Candy sabe que a veces la llamo, no puedo más con mami. Me vuelve loco. Mi mamá. Y después que me desahogo, no, voy para casa de ella a llevarle leche. Bebe más leche que un becerro.
Y es para verme, yo lo sé. Tráeme 2 litros. Mami, te traje 2 litros hace 2 días. Tú no bebes agua. Pero me toca. Entonces es importante yo reconocer mis fallos todos los días en la presencia del Señor. Primer hora en la mañana. Señor, ¿qué yo pude haber hecho que te ofende? Y empezar en una actitud como el Señor empezó. ¿Se acuerdan? Lavándole los pies a los discípulos. En una actitud de servidumbre. Y acordarte que mi carne siempre se justifica. Mi carne siempre quiere decirle a todo el mundo que yo estoy bien. Quizá algo que me ha ayudado para poder haber sido pastor aquí por 40 y pico de años es que los hermanos se enteran de todos los errores que yo cometo. Yo digo, mejor se los digo yo a que se los diga a otro. Pero la realidad es mantener mi corazón pegado al piso. Seguir y servir al Señor explica una actitud de humildad y de servidumbre, porque tenemos que asumir que nuestra carne quiere lo contrario. El día que yo crea que mi experiencia en el Señor es tanta que mi relación con Dios no tiene fricción, fallé un principio de física y mecánica que es sumamente importante. Hay 2 elementos que eliminan esa fricción de ir aparte. Ernesto, ¿tú te acuerdas? Los 2 elementos que eliminan la fricción. Básico. ¿Te acuerdas? Maestro, oye, educación física, hay que regañarlo. Mira, la primera es la lubricación. La lubricación. Para que 2 superficies iguales disminuyan la fricción, tiene que haber un tercer componente, que es aceite. ¿Qué cosa? El aceite, por eso los motores se vielan muchas veces, porque usted tenía una gotita de aceite, una gotita. Es una gotita, y la dejó pasar. Y la mayoría de los carros ya no traen ni una luz. Antes traían, ya no, ya cuando te prendieron la luz se te vio el carro. Y usted tiene una gotita y esa gotita cae al piso y usted no lubrica lo suficiente, la fricción rompe. En la Escritura, la lubricación del creyente de mi pecado contra Dios es el Espíritu Santo. Es más, la Biblia le llama el aceite de la unción. Mientras más yo busco de Dios, más entre yo y el Señor hay un aceite que es la unción del Espíritu, que no deja que mi naturaleza áspera friccione contra Dios y que yo pueda entrar a su presencia sin una lucha todo el tiempo, porque mi carne no le gusta. Mi carne no le gusta orar, mi carne no le gusta venir a los cultos, mi carne no le gusta ayunar, mi carne le gusta acostarse tempranito y no venir a ninguna vigilia. Esa es mi carne. ¿Tú sabes lo que hace que mi fricción no sea tan fuerte? El aceite del Espíritu Santo. Que en Efesios dice, sed llenos del Espíritu Santo, que es un mandato a nosotros a llenarnos del Espíritu. Es algo que yo tengo que hacer, que no viene solo. La relación con el Señor no es fácil y no será fácil porque tu naturaleza va para el otro lado. Y el Señor provee la lubricación del Espíritu Santo para que yo pueda gozarme una oración, para que pueda un tiempo de edificación yo gozarme y no pensar, yo si estuviera en casa a lo mejor adelantaba el fregado. O mira, me voy a venir al culto y no voy a poder limpiar. Todas esas cosas que aumentan la fricción, el Señor las quita con su Espíritu Santo, nos pone prioridades, nos enseña cuál es la prioridad del creyente y nos lleva a hacer su voluntad. La segunda, pues dije 2, la primera es el aceite, que es algo externo. La segunda, lo que aumenta la fricción es cómo es la superficie. Si la superficie es bien áspera, la fricción es mayor. Y usted sabe, ¿verdad? Los que trabajan con motores, que esa mezcla de esas 2 cosas, la parte más crítica de un motor son los pistones.
que están bajando y subiendo, que son los que producen la explosión, que la explosión tiene que coger para otro lado, no puede coger para atrás. Si coge para atrás se enviela el carro. Entonces tienen que tener un cilindro súper amolado, parece cristal cuando usted le pasa la mano, y lubricación del aceite que no deja que la explosión coja para atrás, sino que la lubricación está en el medio, hace que el pistón baje y suba, que no hay cosa más suave en un motor que la superficie de un... Pues para que sepa, ¿verdad? Es fácil, un motor son una explosión y unos pistones que el aceite lo hacen subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Eso es sencillo la dinámica de un motor. Y si usted tiene esos dos elementos, no tiene lubricación. Sí, pero Nilce es bien chavo en el mantenimiento de los carros. No conocerá la mecánica, pero sabe que hay que chequear el aceite, porque mira que yo fue mi secretaria muchos años. y llamaba y no le ha chequeado el carro, no le cambió el aceite. Pero le cambia el aceite, porque si no la lubricación no es buena, y si no es buena, el pistón se biela. Y si la superficie, algo pasa, que hay un granito de arena, se bieló el motor. Por lo tanto, el aceite no solamente hay que cambiarlo, hay que ponerle filtro nuevo, porque si se te va una partícula de motor, cae en el pistón y el pistón se dañó. Así que estamos hablando de dos cosas que en el creyente son bien importantes: la lubricación del Espíritu Santo, y la superficie proviene a través de mi búsqueda de Dios. Si la mayoría de nosotros, la Biblia se refiere a que cuando venimos al Señor, nuestro corazón era de piedra y ahora es de carne. Hay un cambio de actitud. Mi actitud es mi superficie. Si mi actitud es áspera con el Señor, es en contra de la voluntad de Dios, mi vida espiritual eventualmente revienta. Lo que no es fácil, y es la carga que el Señor nos habla aquí, es que mi naturaleza es a no echarle aceite y a no cambiarle el filtro y dejar que mi relación con Dios sea áspera. El Señor nos promete algo, nos promete vivir una vida de gozo que va más allá de las circunstancias. Él lo decía, y el mismo que lo decía iba a ser castigado, latigado, crucificado y muerto. Y aún así el Señor vivió y enseñó lo que era el gozo del Señor, porque no dependía de las circunstancias que lo iban a rodear. Y vivir en el gozo del Señor para mí no es la circunstancia, si tengo, si no tengo, si tengo problemas, si no tengo problemas. Eso es lo que le hablaba del evangelio de la prosperidad. No es que todo el tiempo lo que están hablando es que tú no vas a tener problemas, que vas a tener abundancia de dinero. Eso cuando estás en la iglesia equivocada, porque nosotros no predicamos eso. Y si tú quieres una casa, pues vas allá, le das las ofrendas al pastor y Dios te va a tirar la casa así de 350,000 pesos. Ajá. Pero como el gozo tuyo no depende de la casa, si tú la pides, si te la da bien, y si no te la da tan bien, yo te conozco. Pero nuestro gozo no depende de mi situación económica del momento, depende de mi actitud hacia Dios, de cómo está mi relación con el Señor. Aunque yo sepa que un poco después yo voy a sufrir persecución, otra de las bienaventuranzas: felices si os persiguen. Una de las más fuertes: como feliz si me persiguen. ¿Sabe por qué? Pues felices porque estás haciendo la voluntad de Dios. Y aquellos que hacen la voluntad de Dios van a recibir persecución. Importante para la gente que llega a la iglesia por primera vez. Nosotros no estamos hablando de un evangelio que todo te va a ir bien, quizás al revés. Pero tu actitud hacia eso que te pasa va a ser diferente a la que tienes a otra, porque tienes el aceite del Espíritu Santo y tienes la suavidad de tu actitud hacia Dios.
que no es luchar contra Dios, que es irte a favor de lo que dice su palabra. La aflicción es una medida. Es una medida. Se puede sacar aparte los que hayan cogido física. Es una medida. Es una medida de esa fuerza en contra. Allá hacíamos vectores que eran una flechita. Y si la aflicción era mucha, la flechita era más grande. Entonces nosotros tenemos que ver que nuestra vida, hermano, se mide por esa suavidad, no por las circunstancias, no por la suavidad. El motor va a ser pasado por la misma intensidad, el mismo fuego y la misma dificultad. Cualquiera, el motor que se le cambie el aceite y el motor que nunca le cambie el aceite va a vivir lo mismo. Lo único que uno va a tener aceite nuevo y el otro no va a tener aceite y se viene en el camino. Dios nos ha dado espacio, perdóname Chepi porque corté los versículos que te di, pero traje lo que era más importante, lo que el Señor nos dice, no lo ponga, en Juan 4:14. Bienaventurado, cuando abre, ese no lo dice, eso lo dice la bienaventuranza. Bienaventurado el que tiene hambre y sed. Y después le dice más adelante en el 6:14, yo soy el agua que sacia la sed. Felices si tienes sed. ¿Qué sed? Necesito de ti, Señor. Necesito, ese es feliz. Porque yo soy el agua. Lo único que va a saciar esa sed que tenemos todo el tiempo es el Señor. Los que bebemos mucha agua o pasamos por un desierto, vamos en una caminata y no hay agua disponible, tú te encuentras en la desesperación de beber agua. Y cuando llega y ves ese vasito, esa botellita fría de agua, y el Señor te dice, yo soy como esa agua, aún mejor, ¿verdad? Porque el que de mí beba no va a volver a tener sed jamás. Eso es lo que yo te ofrezco. Pero para beber de mí, tienes que tener sed. Y el que tiene sed, las bienaventuradas dicen que ese es el que es feliz. Tú tienes que entender tu necesidad de buscar de Dios. Si no la entiendes, no vas a ser feliz. Primero la entiendes y después entra a tu relación con el Señor. Tenemos que reenfocarnos como iglesia y como individuo a que nuestra fuente de alegría, nosotros vamos a seguir. ¿Quién fue el que trajo aquí y dijo hoy que las cosas se van a poner peor? Chepi. Tremenda profecía. Está en toda la Biblia. Está en toda la Biblia. Y el Señor en Mateo decía, miren los campos, estén contentos. Cuando los campos estén blancos, ¿qué significa, mundo? Que los campos estaban blancos, que estaban los crops, le dice el americano, blanquitos. ¿Qué significa eso? Que está listo para la cosecha, para mandar el machete y la cosecha. O sea, que en vez de entrar en la, ay Dios mío, lo que estamos viviendo, qué tremendo. O sea, yo no voy a aceptar la injusticia y le voy a llamar injusticia a lo que es injusticia, pero mi corazón se llena de gozo, sabiendo que pronto, cuando yo abra los ojos, no voy a estar en las piedras. Voy a abrir los ojos y voy a estar con el Señor por la eternidad. ¿Cuándo sucede? I don't care. Que me compre 20 libros que me digan cuándo viene. I don't care. Yo sé que va a venir. Y yo sé que va a venir cuando menos yo lo espere. Pero sí sé que toda esta situación del mundo, en vez de desesperarme a mí, me entra en el gozo del Señor. Así que si alguien abre las noticias en esta semana, antes de caer en crisis, analice esto. Estamos más cerca de su venida.
Estamos llegando al momento del juicio de las 7 iglesias de Apocalipsis, donde hubo 5 que no hicieron la voluntad de Dios y solamente 2 fueron fieles. ¿Qué clase? En un libro que habla de lo último, y me viene a decir a mí este machete, que de 7 iglesias, 5 se fueron por los grandes, por los chavos, por vender algo que no era, y solamente 2 permanecieron fieles. Yo tengo que permanecer en el gozo del Señor. En matemáticas, 2 de 7 es un 30%. Señor, yo lo que necesito es ser parte de ese 30%. Que a pesar de todo, fui fiel. Que el Señor nos diga, como le digo a esas 2 iglesias, fiel fuiste hasta el final. Y yo te daré la corona de vida eterna. Y que nosotros, ¿verdad?, cuando nos evaluemos, sepamos que las cosas van a estar poniéndose difíciles. Que tu situación hoy está buena. Yo recibí, esta semana ha sido como de buenas noticias. Yo me asusto. Cada vez que alguien me pregunta, ¿cómo estás? Y yo con miedo le digo, bueno, esta semana todo bien, con miedito. Porque sé que la semana que viene no necesariamente todo está bien, pero el gozo del Señor va a estar ahí. Yo no puedo medir mi relación por cómo las cosas están. Cuando están más difíciles, yo necesito más el aceite de la unción. Y tengo que buscar más la presencia de Dios, que es lo que me lubrica. No te dejes engañar por momentos de que todo sale bien. No te dejes, porque cuando todo nos salga bien, es cuando más nosotros nos agarramos del Señor. Cuando el Señor nos dijo en su palabra, y con esto cierro, estoy repitiendo porque es el cierre y quiero que se acuerde de eso, que nosotros vamos a vivir una vida de conflicto, entonces vamos a entender el principio del gozo del Señor. Si estás todo el tiempo saliéndote todo bien, no vas a entender el principio de la fricción, que tiene que ver con la ayuda y la búsqueda del Espíritu Santo de Dios en tu vida, de tu actitud, que es la superficie que tú tienes, que hace o no hace fricción a la voluntad de Dios. Que en estos tiempos difíciles es cuando más yo debo vivir agradecido de Dios. Es cuando más tengo que depender de Él, porque no depende ni de la ofrenda, ni de la catacumba, ni depende quién viene y quién no viene. Depende de mi fidelidad a Dios. Y esa es mi preocupación. Y al final, acuérdate que el 70% de la gente, eso no está en la Biblia. Es un disparate que yo digo, pero yo lo cojo como bueno. Que el 70% de los creyentes no van a ser encontrados fieles. Que me preocupe yo por ser de ese por ciento menor. Según Apocalipsis, si analizo, ¿verdad?, el texto, el por ciento menor es el que es fiel al Señor, que la grandeza, la muchedumbre, el dinero no me desenfoque, porque el Señor nunca va a mirar eso. Va a mirar los poquitos que han sido fieles. Señor, encuéntrame siendo fiel. Y nosotros los pastores es una lucha constante, porque hay una lucha positiva de que la fidelidad de Dios se refleja a través de la grandeza. Si vemos que la ofrenda bajó, a veces sentimos que la gracia de Dios se fue de nosotros. Y entonces la Biblia enseña que eso no es así. Que la estabilidad económica, la necesidad económica en mi casa me hace buscar más de Dios. Si la cosa está difícil en mi casa, mi deber como creyente es acercarme al que suple, al que es el pan de vida. Yo soy el pan de vida, y el que come de mí no pasa hambre. Mi tendencia, déjame yo proveer el pan. Ten cuidado con eso. Hay una parte, ¿verdad?, de provisión, pero hay una parte que dice que mi hambre es saciada a la medida con que yo busque del Señor. Invito a que
Igual que al principio, inclinemos el rostro, pero aquella vez fue para que pusieran la copa boca arriba. Ahora le pido que en esta oración, mire que lo que cayó en la copa, lo que es para usted. Diga, Señor, yo quiero someterme a tu palabra, hacer lo que tú dices que yo tengo que hacer. A veces implica negación en la esfera física o económica para hacer tu voluntad. Sí, Señor, los quiero hacer. Porque tengo que llevar tu yugo, que es fácil, porque tú llevas mis cargas. Tú llevas mi carga y yo recibo el yugo que tú pones sobre mí. Y el yugo sobre mí es hacer su voluntad, a pesar de la oposición mía de hacer su voluntad. Ese es mi yugo, Señor, y yo quiero hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos hacer tu voluntad. Señor, queremos vivir la experiencia del gozo en la manera correcta que enseña tu Escritura. Que implica, Señor, ir en contra de lo que mi naturaleza me lleva a hacer. Sí, Señor. Que eso va a traer conflictos en esta vida. Sí, Señor. Pero reconociendo, Señor, que eso me va a llevar a tu voluntad. Me va a llevar a tu presencia. Me va a llevar a vivir una dimensión cerca de ti, como la vivieron los discípulos, Señor. Su vida no fue muy larga, pero el tiempo que vivieron marcó todas las generaciones que han venido después. Que su fidelidad nos marcó a nosotros, la fidelidad de Juan, la fidelidad de Pedro. Le costó sacrificio en su propia vida, pero nos marcó a nosotros por la eternidad en libros, Señor, que nos enseñan tanto de lo importante de serte fiel, de hacer tu voluntad. Señor, te pido que mires mi corazón ante lo que enseña tu Escritura, Dios mío, que mires mi corazón. Que a veces, Señor, la lógica me lo pone áspero, Señor. Porque la lógica va en contra de tu lógica, Padre amado. Enséñame a vivir con tu lógica, aunque no sea igual que la mía, para disminuir el nivel de fricción que como ser humano vivimos. Y aún así, Señor, necesitamos un tercer componente en nuestra vida para bajar esa tensión, fricción, que es el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que nos lleva a vivir movidos en fe en las cosas que tú nos das, aunque no las veamos en este momento, y gozarnos aunque no parezca que son situaciones de gozo. Sepamos que hacer tu voluntad lo es. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos lleva a esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.